Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos a leer la palabra allí en este día. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 11. Vamos a ir ahí al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Amén. Y vamos a leer la Biblia. A ver qué nos quiere decir el Señor. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7 de la carta a los Hebreos. Dice la Biblia así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos. Padre, gracias. Señor, te adoramos, te bendecimos, pedimos la cobertura tuya, Padre, de tu misericordia, Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar aquí en la carta a los Hebreos. Este escritor de la carta a los Hebreos, que es anónimo porque no se sabe con exactitud quién fue el que la escribió. Lo importante es que el libro o la carta es inspirada por Dios, y eso son de las cosas más importantes. El escritor de los Hebreos, hermano, escribió para unos hermanos que eran de nacionalidad judía. Por eso le llaman a la carta a los Hebreos. Estos hermanos habían creído en Cristo, se habían entregado al Señor, y después de estar un tiempo en el Evangelio, habían tenido bastante inconvenientes, bastante tropiezos, después de haber puesto su fe en Cristo. Y estaban tentados a apartarse del Señor. Querían retroceder y apartarse de este camino. Y en base a todas esas circunstancias que ellos estaban viviendo, porque no les estaba yendo bien a los hermanos, no les estaba yendo bien. Los hermanos hebreos estaban pasando por muchas dificultades, por muchas circunstancias adversas, y a ellos no les estaba yendo bien, hermano. Lo estaban pasando bastante mal, y tenían un problema, y el problema que ellos tenían radicaba en su fe. Cuando usted ve que una persona que se ha entregado al Señor, de momento
por las circunstancias que esté viviendo, quiere apartarse de Dios, su problema principal está en la fe. En la fe. A su nombre. Entonces, el escritor de esta carta fue tomado por el Espíritu Santo y el Espíritu le inspiró a escribir sobre el punto principal que tenían los hermanos hebreos. El problema estaba en su fe. El problema estaba en su fe. Y yo quiero hablar de eso hoy. Como Dios siempre tiene que trabajar en nuestra fe. Eso siempre va a ser así. Dios siempre va a trabajar nuestra fe. Y voy a dar dos razones. Aquí comenzando, porque después me voy a dedicar al pasaje donde voy a tener mi sermón. Si Dios nos deja, después que creemos en Él, después que le entregamos nuestra vida a Cristo, después que ponemos nuestra fe en el Señor, si Dios después de eso no trata nuestra fe, hay un riesgo gigante de que la persona no llegue al cielo. Es decir, yo me entregué al Señor, automáticamente empieza Dios un tratamiento en mi fe. Si Él no trata mi fe, me van a pasar algunas cosas que no me van a dejar seguir en este camino. Por favor, la puerta. Me van a pasar algunas cosas que no me van a dejar perseverar en este camino. Es decir, la fe tiene que ser tratada, sí o sí. La fe tiene que ser tratada, me guste o no me guste la idea. Pero la fe tiene que tener un tratamiento, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y es que esa fe persevere, agrábeselo, que esa fe persevere para que usted pueda estar en la gloria de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Para que pueda llegar al cielo, allá a la gloria de Dios. Es decir, señores, si la fe no es tratada, no vamos a llegar al cielo. La fe tiene que ser tratada. Ahora, la fe es tratada con circunstancias adversas. La fe es tratada en el entorno en que nosotros vivimos. Dios tiene que tratar nuestra fe. ¿Por qué, señores? Porque Dios tiene que perfeccionar nuestra fe. Tiene que perfeccionar nuestra fe. A su nombre, ¿cuánto me entienden? Ahora, si Dios me deja sin que mi fe sea perfeccionada, yo voy a caer en un error terrible. Yo quiero que usted mire acá, por favor. Si Dios no trata mi fe, o si yo no permito que Dios trate mi fe, este mismo escritor de los Hebreos dice cuáles son las consecuencias de una fe no tratada. Número uno, la consecuencia de una fe que no es perfeccionada ni tratada es que lo más posible es que caiga en la apostasía. ¿Dónde pruebo eso? En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 6, del verso 1 en adelante. Allí habla que cuando la fe no es perfeccionada, entonces lo más probable es que yo caiga en la apostasía. Es decir, que yo me termine apartando del Señor. ¿Cuántos alaban? Ahora, fíjate cuando puedas en tu casa, que ese capítulo 6 es muy interesante.
apostasía. Cuando la fe no es perfeccionada, no es tratada, la gente puede caer en apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a apartar de Dios. Y ese escritor de Hebreos, en ese capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice, yo quiero que usted mire acá. Mira, ¿sabe qué dice ahí? Que no importa si el Espíritu Santo te toma en cada culto. Yo quiero que usted mire acá. Es decir, que no importa si en cada culto tú hablas lengua. A su nombre. No importa si en cada culto tú brincas en el espíritu, en la carne, pero brincas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? No importa si profetizas. No importa si recibes iluminación en la palabra del Espíritu Santo. Es decir, sea quien sea, y aunque Dios lo tome, y aunque Dios lo use, su fe no es perfecta. Y como no es perfecta, Dios lo tiene que tratar. Alabados el nombre del Señor. Lo va a meter en circunstancias adversas para tratar la fe de esa persona. Así nos use y todo el mundo se caiga. Pero es que la fe nuestra tiene que ser perfeccionada. Si no, lo más probable es que caigamos en la apostasía. Por eso hay mucha gente que no le gusta el tratamiento de la fe. No le gusta que Dios lo trate. Y Dios tiene que tratar nuestra fe. Y lo va a hacer de manera distinta en cada uno de nosotros. Te va a tocar vivir situaciones difíciles. Dios va a tener que alterar tu mundo. Y si le toca alterarlo, lo altera. Con el objetivo de madurarte en la fe. A su nombre. Con el objetivo de que tengas una fe sólida, que persevere. Una fe que aunque llueva, truene, relampaguee, usted esté como un cedro en la casa de Jehová. Alabado es el nombre de Dios. Una fe gigante. Así que Dios siempre va a tratar con nosotros hasta que nuestra fe sea perfeccionada. Así que si usted está pasando situaciones difíciles, tranquilo. Dios está tratando con la fe de usted. Porque seguramente que esa fe no es perfecta como Dios quiere. A su nombre. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos lo bendice? Señores, no es fácil cuando Dios trata nuestra fe. Puede que te trate la fe con personas que a tu alrededor se levanten contra ti. Eso puede pasar. Tu esposo o tu esposa que no conoce a Dios. Puede que te trate tu fe en las circunstancias de una mala economía. Mire, usted puede llegar aquí y puede llegar a los pies del Señor. ¿Sí? Y puede llegar a una carroza de oro si quiere. ¿Cuántos alaban? Y vamos a hablar más claro. Y usted puede ser hasta rico económicamente. Pero téngalo por seguro que le van a tratar la fe. A su nombre, hermano. Porque si no se la trata en la economía, Dios altera otra cosa para tratar la fe. ¿Cuántos alaban? Y él estaba tratando con la fe de los hermanos hebreos. Estaba perfeccionando su fe. A los hermanos hebreos le habían robado aún sus propiedades. Los habían expropiado de lo que era de ellos. Les quitaron sus casas. Le hace por favor todo el capítulo 10, que es el contexto inmediato. El capítulo 6 es el contexto literario. Léaselo. Los metían presos.
Y la pregunta enseguida sería, pero ¿y este qué camino es? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos lo bendicen? Y la pregunta es, ¿y dónde está ese Dios? Ese Dios está a su lado y a mi lado. ¿Cuántos alaban? Cada día, hermano, la Biblia dice que Jesús de Nazaret está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero está tratando con la fe suya. Cuando su fe sea perfecta, entonces Dios lo deja quieto. A su nombre. ¿Cuántos lo alaban? Hasta preso habían metido a los hermanos hebreos. Y los hermanos se querían apartar de Dios. Y entonces es cuando el apóstol, el escritor, tomado por el Espíritu Santo, empieza a hablarles a ellos que Dios está tratando su fe. Y que la intención de Dios cuando trata la fe no es destruir a uno, es edificar a uno. ¿Cuántos alaban? Es que uno se salve, que es lo... Bueno, ¿por qué es que estamos aquí? Aquí estamos porque nos queremos salvar. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y empiezan a pasarnos cosas que nosotros no entendemos. Y lo más tremendo es que nos preguntan a nosotros: ¿usted tiene fe? Y estoy seguro que todos diríamos, la tenemos. Y la debemos de tener. Amén, hermano. Pero tiene que ser tratada. ¿Cuántos alaban? Fíjate muy bien. La otra consecuencia que se puede producir si nuestra fe no es tratada está en el capítulo 10. Ahí aparece la otra cosa. ¿Qué pasa con una fe? Mira acá. ¿Qué pasa con una fe que no es tratada? La persona nunca va a tener el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas 5:22, que se llama la paciencia. Voy a repetir eso. Si la fe no es tratada, yo nunca voy a tener el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas 5:22, que se llama paciencia. Ahora mira acá. ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo paciencia? Lo contrario es la impaciencia. Y la impaciencia, téngalo por seguro y escríbalo donde no se borre, lo puede llevar a uno a apartarse de la fe en Jesucristo de Nazaret. Pero cuando usted tiene una fe perfeccionada, usted nunca va a caer en la apostasía. Cuando tiene una fe bien tratada, usted nunca va a ser impaciente, sino que aunque esté pasando lo que esté pasando, usted está con confianza en el Dios de la Biblia y lo está esperando a que Él obre lo que tenga que obrar. La fe debe ser tratada, Señor. Hasta Dios puede permitir una enfermedad para tratar la fe de uno. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos lo bendice? Puede pasar eso. Puede permitir una enfermedad en nuestra vida. Altera nuestra salud para tratar con nuestra fe. Fíjate muy bien ahora. Aquí en el capítulo 11 hay dos cositas que yo quiero mirar hoy. Él les está hablando a los hermanos hebreos que le están tratando la fe. Mire, le está diciendo, señores, no tienen por qué apartarse de Dios. Le está diciendo, Dios está tratando la fe de ustedes. Y voy a dedicar, es lo que yo entiendo, voy a dedicar un capítulo completo al tema de la fe. Todo el capítulo 11 voy a dedicarlo al tema de la fe. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Rey? Entonces, lo primero que hace es lo siguiente. Le da una explicación de la fe a los hebreos. Vamos a ver la Biblia. Capítulo 11, verso del 1 al 3. Le da una explicación de la fe. Lea conmigo, por favor, la Biblia. Lea conmigo la Biblia.
capítulo 11, verso 1 al 3 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Le trata de dar una explicación de la fe a los hermanos hebreos. Le dice: señores, la fe cree en lo que no se ve. Eso es lo que le está diciendo allí. La fe cree, tener fe es creer en lo que uno no ve. Es creer en lo que uno no ve. ¿Cuántos alaban? Sino que tener fe es creer en Dios y en su palabra. Es decir, tener una fe verdadera es que yo le creo a Dios, creo a su palabra, y no importa la circunstancia que yo esté viviendo. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa lo que yo esté pasando, lo que yo esté viviendo. Entonces lo que quiere el escritor de los Hebreos es que los hermanos se examinen, que se den cuenta si su fe está bien, si está madura o no está madura. A su nombre. Y entonces les da una breve explicación de lo que es fe. Si yo tengo fe, señores, no importa lo que esté pasando alrededor mío. Y voy a hablar más claro. Si usted tiene fe, no importa lo que esté pasando alrededor de usted. Si es verdadera fe, si su fe está madura, usted va a seguirle creyendo a Jehová, a pesar de que las evidencias del momento sean contrarias a lo que usted necesita o quiere. A su nombre. Si yo tengo fe verdadera, no me van a mover para apartarme de Dios las circunstancias adversas. A su nombre. Eso no va a importar. La fe cree en lo imposible. Alabado es el nombre del Señor. Si es posible, ya no es fe. Si es imposible, entonces yo lo creo y Dios lo hace. Eso se llama tener una fe verdadera. Eso se llama tener una fe madura, sólida, que ha sido perfeccionada. La fe, en otras palabras, cree en lo invisible. ¿Usted por qué cree que en esa lista de los héroes de la fe, del capítulo 11 aquí, que esa lista empieza del versículo 4, comenzando por Abel, siguiendo por Enoc, Noé, Isaac, Jacob y todo ese poco de gente que menciona el capítulo 11? ¿Por qué cree que no aparecen Adán y Eva? ¿Por qué usted cree que no aparecen? Porque no. Debieran aparecer ahí, pero no están ahí en la lista. No están en la lista. No aparecen ellos ahí. Porque, señores, Adán y Eva caminaban con Dios. Dios venía a pasear con ellos en el huerto. Ellos le hablaron. Ellos lo conocieron. Ellos lo vieron. Y si ya lo vieron y lo conocieron, no puede incluirse a ellos entre los héroes de la fe. La fe es la convicción de lo que uno no está viendo. Alabado es el nombre del Señor. La fe verdadera cree en lo que no se ve. Mas sin embargo voy a decir algo más allá todavía, de Adán y de Eva. Creo en segunda instancia
que no aparece en esta lista, porque fueron incrédulos en parte. Porque Dios les dijo cuando los puso en el huerto del Edén: de todo árbol del huerto, de todos los frutos, puedes comerlo, pero de este no comerás jamás, porque el día que lo comas, ciertamente morirás. A su nombre. La serpiente o el diablo se apareció en ese huerto y le dijo a ellos: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que ustedes se coman ese fruto, van a ser igualito a Dios. A su nombre. Dejaron de creer en la palabra de Dios, que había dicho que el que lo comiera se moría. Se les metió la incredulidad y comieron del árbol o del fruto del árbol prohibido. No creyeron a Dios. Ahora, ¿sabe lo que pasa? El problema de cuando uno dice que tiene fe, pero no cree a Dios y no cree en la palabra de Dios, es que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 10, está diciendo que cuando uno no cree en la promesa, que cuando uno no cree en la palabra de Dios, simplemente uno está diciendo: Dios es un mentiroso. Lea el versículo que dice textualmente así. Yo sé lo que predico. ¿Sabe qué estaba diciendo Adán y Eva? No vamos a morir. Es mentira. Dios es un mentiroso. Vamos a comer de este árbol. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, y la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso y Dios verá. Alabados el nombre del Señor. Dios nunca miente cuando habla en su palabra y en sus promesas. Alabados el nombre del Señor. Lo que Dios dice se cumple, se cumple. Por eso no aparece en esa lista, porque en parte fueron incrédulos y dijeron que Dios era mentiroso. Señores, alabados el nombre del Señor. No lo pienso demorar mucho. Eso espero. Luego que les da esa explicación, del versículo 4 en adelante, empieza una lista de varios hombres, muchos hombres del Antiguo Testamento, que creían en Dios, que tenían fe en Dios. Así que él primero les da una explicación de la fe, por si alguno de ellos decía y entendía la explicación de la fe y decía: sí, Señor, yo tengo fe. El Espíritu Santo es maravilloso. Ah, tú tienes fe, hebreo. Te voy a poner una listica aquí de los hombres que tenían fe en el Antiguo Testamento. No solo dijeron que tenían fe, ellos demostraron que tenían la fe. Si tengo verdadera fe, entonces debo demostrar esa fe que yo digo que tengo. ¿Y cuándo la demuestro? Cuando estoy viviendo circunstancias adversas, cuando estoy viviendo situaciones terribles. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando estoy bajo presiones. Pero cuando yo digo: yo me voy a ir de la iglesia, este camino está duro, ya yo no sé ni quién es Dios, porque hay gente así que yo oigo: bueno, ya ni lo conozco. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque es que me están pasando muchas cosas, y si la fe no está perfecta, grábate lo que te voy a decir hoy: te seguirán pasando muchas cosas más. Alabados el nombre del Señor. ¿Y cuándo acabará eso? Cuando tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado es su nombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
quiero ni abusar de su tiempo. Tendré otro momentico aquí. De esos personajes que leía ahí, leía a Abel, leía a Enoc y leía a Noé. De esos tres me voy a quedar con uno solito. Me voy a quedar con Noé. Vamos a ver la fe de Noé. Vamos a ver un momentito la fe de Noé. Es lo que yo quiero mirar hoy. ¿Sí? Antes de Noé está Enoc. Noé era bisnieto de Enoc. Mire para acá. Mire la lista de Génesis 5. Ahí están las generaciones. Yo mirando ahí vi que Noé era bisnieto de Enoc. Bueno, ¿y quién era ese Enoc? El que caminó con Dios y Dios se lo llevó para el cielo. No se murió. No se murió. Un día Dios vino a pasear con él y el tipo tenía tanta fe. Y Dios vino a pasear con él. Vámonos, mijo. Y se lo llevó vivo para el cielo. Bueno, no era bisnieto de ese señor. Por eso cuando usted lee Génesis 6, también dice literalmente, yo lo he leído, también dice literalmente que Noé caminó con Dios. Venía de sus ancestros que también venían creyéndole a Dios, con la fe en Dios. Señores, ¿qué dice de Noé? Vamos a examinar la fe de Noé y con esto nos vamos. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por Dios. ¿Era Noé un hombre de fe? Por supuesto. Por supuesto que era un hombre de fe. Sí. ¿Cómo se comprueba eso? Se comprueba porque cuando Dios le habló a Noé, él creyó en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Le dijo: mira, Noé, esta gente del mundo se ha vuelto mala y voy a acabar con este mundo. Lo voy a hacer triza. Le dijo a Noé: vendrá un diluvio. En aquella época no llovía, sino que Génesis 2:5 dice que de la tierra salió un vapor, un vaporcito que regaba toda la vegetación. No había lluvia. Dios le dijo a Noé: ahí donde tú vives, construye un arca de 3 pisos y hazle una ventanita. Dios es curioso. A mí me gusta Dios. Sí, porque tiene sus cosas tan bonitas así, hermano. Una ventanita ahí para que el hombre también recreara la vista ahí en medio de ese poco de agua que había. ¿Cuánto creen que Dios es hermoso? Uy, Dios es tremendo, como ese no hay. Único, único. Aleluya, gloria a Dios. Noé no vivía cerca de un mar. Está construyendo un arca que, ¿dónde lo va? ¿Cómo lo va a llevar para otra parte para navegar en él? Hermano, parecía, voy a hablar más claro, lo que Dios le dijo a Noé a términos humanos era remoto. Un diluvio nunca había llovido. Nunca había llovido. Yo miré en la fe que tenía Noé. La fe no es terrible, o es muy buena. Para mí la fe de Noé era una fe que salvaba y condenaba. Salvaba y condenaba. ¿Cuántos alaban? Salvaba y condenaba. Lo salvó a él
que no creyó en la palabra de Jehová. A su nombre. Cuando tú tienes una fe verdadera, tú crees a lo que Dios te dice en la palabra. Crees en las promesas de Dios, aunque las cosas no salgan de momento. Estoy enfermo, Dios no me sana hoy, pero sigo creyendo en ese Dios todopoderoso. Si no me sanó hoy, me puede sanar mañana. Alabado es su nombre. Y si no me sana mañana, me puede sanar la semana que viene. Pero si yo le creo, Él lo puede hacer. Porque si no te sana, estás tratando con tu fe, te la estás perfeccionando. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Cuando yo me enfermé, pastoreando aquí, duré 2 años enfermo. Y el colon mío ya no servía. 3 médicos particulares, radiógrafos, los rayos X y todo lo que tenían que hacer. Y el último médico dijo: eres crónico. Y ojo, porque te vas a morir con eso. Ya yo no podía comer nada. Ya yo no podía comer nada. Me estaba muriendo, hermano. Flaquitico. Me paraba, pero nunca dejé de pararme en este púlpito. Aún sin fuerzas para predicar, porque ya no tenía las fuerzas para predicar. Ya no me alcanzaban las fuerzas. Me quería desmayar. Pero yo todos los días le lloraba a Dios. Ahí en mi cuarto, todos los días le lloraba a Dios. Yo sé lo que dice tu palabra, que tú eres tan poderoso. Tú me puedes sanar a mí. Pero cada día me iba consumiendo más. ¿Por qué? Era colon inflamado. No podía comer nada, hermano. Yo me estaba muriendo, literalmente. Pero nunca hubo un domingo que no vine a adorar a Dios en este lugar. Alabado el nombre del Señor. Y nunca se me pasó por la mente apartarme de Jehová. Hay que tener la fe de Esther, que cuando estaba en presiones de muerte dijo: me voy a abandonar en las manos de Jehová. Si viva, que viva, y si muero, que muero. Alabado el nombre del Señor. Pero me mantengo en las manos de Dios. Nunca se me pasó apartarme de Dios, para su gloria. Dios estaba tratando con la fe mía. Me trató la fe. Y me ha tratado la fe en muchas áreas. En muchas áreas. Cuando parecía que me iba a morir, estaba listo para la foto. ¿Cuántos alaban? Sí, estaba listo para la foto. Uno de los índices de muerte más grandes ahora es el cáncer de colon. O por estrés o por muchas cosas. Cuando parecía que me iba a morir, Dios habló. Me dijo: yo te sano hoy. Yo te sano hoy. Sábado para domingo. Yo hoy te sano. Yo hoy te sano a ti. ¿Cuántos alaban? En ese tratamiento de la fe aprendí muchas cosas. Porque Dios me dijo: yo te sano, pero ustedes son los que dañan la salud con sus malos hábitos alimenticios. ¿Cuántos alaban? Aprendí muchas cosas. Por eso usted ve, y me dio una lista. Me dijo: esto te mata. Y no voy a dar esa lista por aquí, no sea que me vayan a cancelar el video. De todos los alimentos que son asesinos del cuerpo. Me la dio una lista de visión. De todo lo que destruye el cuerpo humano en la actualidad. De todas las bebidas, los embotellados que matan. Yo te sano. Yo aprendí a cuidarme, a cuidar la salud. Y llegué aquí ese domingo y prediqué muriéndome, porque me estaba muriendo, que Dios dijo que me iba a sanar. Me estaba muriendo ese día aquí.
Prediqué a duras penas, muriéndome, hermano. Pero yo tenía una fe. Yo digo, Él dijo que hoy me va a sanar. ¿Cuántos aman? Yo estuve en el culto, no me privé, no me caí, no me espeluqué. ¿Cuántos alaban? Porque la gente cree que para Dios solamente tiene que pasar eso. ¿Sí me entiendes? Y se acabó la escuela y yo todavía estaba mal. ¿Cuántos alaban? Pero dije, Él dijo que hoy me sanaba. Me voy a un restaurante a comer hoy y voy a pedir lo que yo ya no puedo comer. Así se sabrá la palabra del Dios del cielo, porque yo lo estoy creyendo. Y me fui al restaurante. Écheme un guiso. Yo no podía comer eso, porque los del colon no pueden comer guiso. Écheme un guiso. Yo no iba al baño, no podía ir al baño. Ese cáncer te pudre el colon cuando no vas al baño. Hermano, yo me comí mi comida. Yo no podía comer eso porque el estómago se me ponía la panza de una vez así, grande. Yo me lo comí normal. No sentí ningún malestar. Y dejé que fueran pasando los minutos. Y fueran pasando los minutos. Y a medida que iban pasando los minutos, no sentí ningún problema en mi digestión. Ahí sentadito, sin decir a ninguno, yo dije, estoy sano para la gloria y honra del nombre de Dios. Alabado es su nombre. Estoy sano para la gloria de Dios. Enseguida que llegué a mi casa, no perdí nada, me fui. Hasta que llegué a mi casa, ganas de ir al baño, normal. Hasta el sol de hoy, alabado es el nombre del Señor. Eso lo hace Dios. Cuando la fe es sólida, tú crees así te estés muriendo, mi hijo. Y no te vas a apartar nunca de Dios. Te vas a mantener ahí. La fe, si yo tengo fe, se tiene que demostrar. Se tiene que ver que la fe mía ya está perfeccionada. Se tiene que demostrar. Noé demostró su fe creyéndole a Dios y condenó a los de su época porque no creyeron en que Dios había dicho que el mundo se iba a acabar. Ahora mire para acá. Dios ha dicho que este mundo de ahora se va a acabar también. Vienen 28 juicios sobre la tierra esta. No crea que estamos en el evangelio porque nosotros somos unos tontos. No, señor. Porque hemos creído lo que dice este libro sagrado. No es que seamos tontos, es que somos inteligentes en el nombre del Señor. Si tú hoy estás oyendo que Dios acabó ese mundo en un diluvio y estás oyendo que viene un fin para este mundo y hoy no le das tu vida a Cristo y no te arrepientes, eres un incrédulo. Eso te va a llevar a la condenación. Eres un incrédulo. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, Noé dijo, Noé pudo haber ingeniado otra cosa. Pudo haber ingeniado otra cosa. Bueno, si Dios me dijo que construyera acá, vamos para la orilla del mar para ese arca ya. No. Él lo paró exactamente donde vivía, donde Dios dijo, y se acabó. Dios dijo que iba a venir un diluvio. Lo paró ahí ya. Creyó a Dios. El mundo de ese entonces se lo tragó el diablo. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios y a su palabra. Así hay mucha gente que se está perdiendo hoy, porque no están creyendo lo que este libro sagrado está diciendo. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quieres escapar de la ira que viene? Entrégale hoy tu vida a Jesús de Nazaret. Arrepiéntete de los pecados y ven a Cristo hoy y Él te salvará hoy mismo. Alabado es el nombre del Señor. A su nombre. Tremendo eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que hoy Dios lo está llamando para que se arrepienta. Hoy es el día suyo. Hermano, no he creído. Usted puede decirme, sí, yo creo eso que está diciendo el predicador. Yo lo creo. Que este mundo se va a acabar. Hay gente que dice, yo tengo fe. Lo que los evangélicos dicen, eso es verdad. Pero no me voy a entregar. Tú no tienes ni crees nada.
¿Cuántos alaban? Tú no tienes fe ni crees en nada. Porque la Biblia dice que la fe que cree obra. Alabado es el nombre del Señor. La fe que cree actúa. Noé creyó y fabricó el arca a donde no llovía nada. Eso se llama fe. La fe que es verdadera, hermano. Actúa. Actúa. Noé tenía una fe poderosa. Y por esa fe se salvó y el mundo fue condenado. Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Y Dios quiere salvarnos. Colóquese sobre sus pies.